Hola queridos fanáticos del fútbol. Aquí están algunos de los estadios de fútbol más caros de Europa y generalmente considerados mejores, comenzando con el más barato de este grupo de élite. El primer lugar es para el Emirates Stadium, Arsenal FC, ubicado en Londres, Inglaterra. Terminado en 2006. Costo aproximado, alrededor de 390 millones de libras en ese momento. Capacidad, 60.700 espectadores. ¿Por qué es notable? Cuando se construyó, era una instalación de vanguardia que impulsó significativamente los ingresos del Arsenal. Sigue siendo un estadio moderno de primera clase, elogiado por sus vistas despejadas y excelentes instalaciones corporativas. El segundo lugar es para el Puskás Arena, ubicado en Budapest, Hungría. Finalizado en 2019. Costo aproximado, alrededor de 550 a 600 millones de euros. Capacidad, 67.200 espectadores. ¿Por qué es notable? Un estadio nacional completamente nuevo construido en el sitio Nomeliniso del histórico estadio Puskás. Es un estadio de categoría 4 de la UEFA. Albergó partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la Europa League 2023 y tiene un diseño e instalaciones muy modernos. El tercer lugar es para el Santiago Bernabéu, Real Madrid CF, ubicado en Madrid, España. El estadio original, construido en 1947, ha sido renovado significativamente, varias veces. Costo aproximado de 800 millones a 1.000 millones. Capacidad, 81.000 espectadores. ¿Por qué es destacable? Si bien el costo del estadio original no se encuentra en este rango, la renovación actual, casi completa, es uno de los proyectos de estadios más ambiciosos y costosos de la historia. Incluye un techo retráctil, un hipogeo, invernadero subterráneo, para la cancha retráctil, una pantalla de video de 360 grados y áreas comerciales mejoradas, lo que lo convierte en una maravilla de la nueva generación. El cuarto puesto lo ocupa el estadio Krestovsky, Gazprom Arena Zenit, ubicado en San Petersburgo, Rusia, finalizado en 2017, costo aproximado. Oficialmente alrededor de 43.000 millones de rublos, aunque se estima que superó los 1.000 millones debido a diversos factores y sobrecostos. Capacidad, 68.000 espectadores. ¿Por qué es destacable? Construido para la Copa Mundial de la FIFA 2018, cuenta con un techo retráctil y una cancha deslizable. Su costo fue notoriamente alto y estuvo sujeto a mucha discusión, lo que lo convierte en uno de los más caros jamás construidos. El quinto lugar es para el Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en Londres, Inglaterra. Terminado en 2019, costo aproximado, alrededor de 1.000 millones a 1.2 mil millones de libras. Capacidad, 62.850 espectadores. ¿Por qué es notable? Ampliamente considerado uno de los mejores, si no el mejor estadio de fútbol del mundo. Cuenta con un campo de fútbol retráctil y divisorio con césped artificial de la NFL debajo, la barra más larga de Europa, su propia microcervecería e increíbles instalaciones para los aficionados y una acústica excepcional. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Gracias. Sexto puesto para el estadio de Wembley, selección nacional inglesa y finales importantes. Ubicación: Londres, Inglaterra. Finalización reconstrucción 2007. Costo aproximado, alrededor de 798 millones de libras. En aquel momento, equivalían a más de 1.200 a 1.500 millones, dependiendo del tipo de cambio y de los costes de financiación. Aforo, 90.000 espectadores. ¿Por qué es notable? La Casa del Fútbol se reconstruyó para convertirse en un icono moderno. Su imponente tamaño, su icónico arco y su historia lo hacen único. A pesar de algunas críticas iniciales con respecto a la atmósfera, para los juegos de clubes, es innegablemente un lugar de clase mundial para los principales encuentros internacionales y finales de Copa. Consideraciones importantes. Mejor es subjetivo. Si bien el costo a menudo se correlaciona con las características modernas, la preferencia personal por la atmósfera, el diseño y la accesibilidad varía. Informes de costos. Las cifras pueden ser turbias y a menudo debatidas. Esta lista proporciona una buena instantánea de los estadios donde una inmensa inversión ha dado, como resultado, algunos de los lugares de fútbol más impresionantes de Europa.
El Allianz Arena en Múnich. Sí, es un estadio fantástico e icónico, una elección perfecta para albergar los principales partidos de la Eurocopa 2024, incluido el partido inaugural. Si bien no se encuentra entre los estadios de mayor presupuesto como Wembley o Tottenham Hotspur, su coste de construcción original fue más moderado en comparación. Es una maravilla arquitectónica y se clasifica constantemente entre las mejores experiencias para los aficionados en Europa. Aquí hay un poco más sobre él. Nombre oficial para eventos de la UEFA FIFA: Football Arena Múnich. Debido a las normas de patrocinio, el Allianz Arena no se puede usar durante el torneo. Clubes FC. Bayern Múnich. Anteriormente también lo compartía con el 1860 Múnich, ubicado en Múnich, Alemania. Inaugurado mayo de 2005, a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2006. Costo de construcción original: aproximado, alrededor de 340 millones de euros. Capacidad: alrededor de 75.000 espectadores. ¿Por qué es impresionante y se considera uno de los mejores? La fachada. Esta es su característica más distintiva. Es el primer estadio del mundo con un exterior que cambia completamente de color. Está hecho de 2.874 paneles de aire de lámina EDFE que se mantienen inflados con aire seco. Puede iluminarse en rojo para el Bayern de Múnich. Solía iluminarse en azul cuando el 1860 Múnich jugaba allí. Se ilumina en blanco para la selección alemana. También puede mostrar una multitud de otros colores y patrones para ocasiones especiales gracias a la avanzada tecnología LED instalada en los últimos años. Es realmente espectacular por la noche. Ambiente y experiencia para los aficionados. Visibilidad: excelente desde prácticamente cualquier asiento. Las gradas son relativamente empinadas, lo que mantiene a los aficionados cerca de la acción. Acústica: el diseño ayuda a aislar el ruido, creando una atmósfera ruidosa e intimidante, especialmente cuando el Bayern juega. Instalaciones modernas. Al ser relativamente nuevo, cuenta con vestíbulos modernos, buenas opciones de restauración y buenas conexiones de transporte. Estación de U-Bahn exclusiva. Torneos principales organizados: Copa Mundial de la FIFA 2006, incluido el partido inaugural, final de la UEFA Champions League 2012. El Bayern perdió aquí contra el Chelsea. Eurocopa 2020, albergó varios partidos. Eurocopa 2024, albergará el partido inaugural, Alemania versus Escocia, varios partidos de la fase de grupos, un partido de octavos de final y una semifinal. También está previsto que albergue la final de la UEFA Champions League 2025. Así pues, aunque su coste inicial no superó los 1.000 millones de euros, el Allianz Arena es un ejemplo perfecto de diseño innovador, una excelente experiencia para los aficionados y un estatus icónico, lo que lo convierte en un recinto de primera clase y un escenario fantástico para la Eurocopa 2024. Sin duda, se siente como uno de los mejores y más modernos estadios cuando estás allí. Espero que esta información te haya resultado útil. No olvides suscribirte y darle un me gusta. Y que viva el fútbol.